Apenas llegué a casa a tiempo. En un momento estaba cantando con la radio y al siguiente contemplaba boquiabierta las nubes de tormenta más amenazadoras que jamás había visto. Como alguien nacida y criada en Vermont, no era ajena a las nevadas, aunque esta vez había algo premonitorio en las oscuras nubes que soplaban desde las montañas. Cuando llegué a casa, abrí la puerta del coche y salí al frío atardecer. El viento me azotaba la cara, además de producir un terrible aullido en mis oídos mientras subía corriendo los escalones y me colaba por la puerta principal de mi hogar. «¡Justo a tiempo!», me saludó Luke. Mi marido estaba de pie frente a la ventana del salón, observando las montañas más allá de nuestra ciudad. Cuando me acerqué a él, apenas podía ver 2 calles más allá. Parecía que íbamos a pasar la noche dentro. «Salió de la nada», comenté. Antes de dejar la bolsa, oí que se abría la puerta del perro. No teníamos mascotas, aunque a menudo recibíamos la visita de un gato del vecindario, al que Luke había llamado Rigatoni. En efecto, una vieja gata naranja no tardó en aparecer en nuestro salón, dejando un rastro de huellas de barro mientras trotaba hacia mi pareja. «¡Ah! Vuelve la surfista en serie del sofá. ¿Demasiado frío ahí fuera para ti?», le preguntó a la gata que estaba frotando la cabeza contra su espinilla, la cual maulló como afirmando. A Rigatoni no le gustaba mucho la mayoría de la gente, pero Luke tenía un don con los animales. Se agachó para acariciarla, provocando una melodía de ronroneos de la gata contenta. «Vamos», dijo poniéndose de pie. «Te prepararé algo de cenar». «Ah, gracias a Dios, muero de hambre». «No te estaba hablando a ti», indicó Luke con una risa cálida para luego caminar hacia la parte trasera de la casa con el objetivo de buscar algo de comida para gatos. Media hora más tarde, justo cuando Luke y yo nos habíamos sentado a comer, oímos abrirse de nuevo la puerta del perro. Levanté una ceja hacia mi marido. Tony era nuestra única visitante habitual de 4 patas. Por lo mismo me pregunté quién más podría haber entrado. No tuve que preguntármelo mucho tiempo. Segundos después, un border collie entró en el comedor ladrando y gimiendo con urgencia. Luke y yo nos levantamos bruscamente de nuestros asientos en la mesa, observando al perro mientras se detenía en una esquina de la habitación. Cuando la pobre criatura bajó la cabeza y metió el rabo entre las piernas, me di cuenta de que lo había reconocido. ¿Es el perro de la señora Johnson?», aseguré rodeando la mesa para comprobar si el perro estaba herido. «¿Tucker?». «Sí, estoy bastante segura. La veo pasearlo todo el tiempo». Me agaché junto a Tucker y lentamente extendí el brazo. Para mi sorpresa, el border collie de normalmente carácter dulce estiró los labios en un gruñido, se abalanzó ligeramente hacia adelante y chasqueó los dientes. Era una advertencia, no un intento de hacerme daño, pero me eché hacia atrás de todos modos. Luke me miró preocupado. «Suele tener modales más suaves». «Está bien, la llamaré y le diré que está con nosotros». Luke salió de la habitación para coger su teléfono mientras yo estudiaba a Tucker desde una distancia segura, buscando signos de lesiones. Sus ladridos frenéticos habían sido sustituidos por gemidos ocasionales y lastimeros. Ya no corría de un lado a otro. Parecía contento con su lugar en el rincón, incluso cuando su postura seguía siendo temerosa y defensiva. Era difícil de decir con la forma en que estaba encogido, pero no vi heridas visibles en él. «¿Tienes señal?», gritó mi cónyuge desde otra habitación. Saqué el teléfono del bolsillo para comprobarlo y para mi sorpresa, no lo tenía. En general, teníamos una cobertura fiable,
No recordaba la última vez que me había quedado sin esta. Intenté reiniciar el teléfono, caminar por distintos lugares de la casa, activar y desactivar el modo avión. Nada. Por desgracia, si nos afectaba a los dos, probablemente era un problema de nuestro proveedor de servicios, así que había poco que pudiéramos hacer. Estaba a punto de preguntarle si todavía tenía Wi-Fi en su teléfono, cuando un ligero sonido de golpeteo llenó la habitación. Escuché un momento, tratando de localizar el origen del sonido. Pronto lo rastreé hasta el cuarto del baño, o más concretamente, hasta la ventana del lugar. Cuando llegué allí, vi a un animal pequeño y peludo de pie en el alféizar de la ventana, arañando fervientemente el cristal. ¿Qué demonios? La pequeña criatura no pareció percatarse de mi presencia. Me adentré unos pasos en el cuarto de baño y, al acercarme, me di cuenta de que el animal había rasgado el cristal de la ventana. No hay cobertura ni Wi-Fi. Nada. Al menos las luces siguen encendidas. Luke se interrumpió al entrar en la habitación, mirando por encima de mi hombro a la frenética criatura. ¿Eso es una comadreja? Pregunté a mi amante de los animales, quien negó con la cabeza. No, seguro que es una marta. Genial. Estaba a punto de elogiar sus habilidades de identificación antes de mirar a mi alrededor y ver la mirada en sus ojos. No me preguntes lo que creo que estás a punto de decir. ¿Por favor? Están en peligro de extinción, ¿sabías? Esto no es el Arca de Noé, Luke. No podemos albergar a todos los animales de Vermont. Juro que el roedor se tomó un descanso de rasgar la mosquitera de mi ventana para mirarme. Le devolví la mirada. Además, esta pequeña alimaña parece rabiosa. Mi marido y yo pasamos un par de minutos discutiendo. Personalmente no tenía muchas ganas de acoger a más invitados improvisados. Sin embargo, Luke se empeñaba en salvarlo de la tormenta. Hay algo fuera de lo que desesperadamente está tratando de huir. Podría estar a punto de morir congelado o algo así. Después de un rato, me convenció de que me apiadara de la marta. Tenía que admitir que la forma en que se lanzaba contra el cristal era un poco inquietante. De mala gana, abrí la ventana y dejé que se colara por el agujero de la mosquitera. Pero no me di cuenta de que la garduña no era la única que esperaba para entrar. Antes de que pudiera cerrar la ventana, una veintena de ratones entraron en el cuarto de baño por el agujero. También debían de estar sentados en el alféizar. Supongo que los pasé por alto al confundir sus esponjosos cuerpos blancos con nieve. Salté hacia atrás y me tragué un grito cuando uno de ellos aterrizó en mi pie. Al final conseguí cerrar la ventana sin pisar ningún roedor. Aunque, antes de que eso pasara, un pájaro rojo, creo que un cardenal, se coló también. Aturdida, me apresuré a seguir a los animales que se dirigían hacia el centro de la casa. Cuando entré en el comedor, no solo vi a Tucker y a los animales que acababan de irrumpir por el cuarto de baño, sino también a un gato y a dos perros que no reconocí. Maldiciendo me di cuenta de que debían de haber entrado por la puerta de los perros. Le grité a Luke que la cerrara mientras intentaba encontrarle sentido a la escena que tenía delante. Los animales se daban la espalda. El gato no miraba a los ratones y los perros tampoco parecían interesados en el gato. Todos se acobardaban, temblaban, se apretujaban en las esquinas o en cualquier escondrijo que encontraban. Los canes lloriqueaban, los roedores chillaban. Incluso el cardenal emitía un extraño cantar casi lúgubre. El único que se comportaba con normalidad era Rigatoni, al quien tuve que ahuyentar de la tropa de ratones que se escondía bajo la vitrina. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó Luke. Yo no tenía ninguna explicación que dar.
Ya habíamos tenido tormentas desagradables antes, mas nunca había visto una que inspirara tanta desesperación en nuestra fauna local. Tras otro intento fallido de sacar a Tucker de su rincón, me dirigí al salón y me quedé mirando por el ventanal. Solo podía ver unos metros en todas direcciones antes de que la oscuridad y la nieve se tragaran el mundo. Era espeluznante y hermoso de un modo extraño, hipnótico. Era fácil perderme en mis pensamientos mientras observaba la nieve caer. ¿Qué podría haber asustado tanto a los animales?, me preguntaba. ¿Podría ser solo el frío? El tiempo no parecía tan malo. ¿Hacía frío afuera? Sí. Aún así, no tanto como para una ventisca. Cuando abrí la ventana del cuarto de baño, me distraje con los ratones. Ahora que pensé en ello, no recordaba un viento helado barriendo la casa junto a nuestros huéspedes animales. Levanté el brazo, presionando el dorso de la mano contra el cristal, y luego me detuve. ¿Lu?, dije en voz baja. Segundos después apareció por la esquina cargando a Tony. ¿Soy yo o el vidrio está caliente? Él se acercó, sujetó al gato con un brazo y apoyó la mano libre en el cristal. No respondió, pero la forma en que su boca formó una línea fina me dijo que sentía lo mismo. ¿Qué significa esto? No lo sé. Los dos permanecimos un rato en silencio. El viento aullaba afuera. No obstante, tenía la sensación de que si abría una ventana y sacaba la mano, no sentiría frío. Pero no quería averiguarlo. Abrir cualquier ventana o puerta en ese momento me parecía una mala idea. De hecho, estaba a punto de comprobar que todos los puntos de entrada de nuestra casa estuvieran asegurados, cuando mi esposo señaló algo en el exterior. Una gran masa negra se dirigía hacia nosotros. Al principio, no entendía lo que estaba viendo. Su forma y sus andares eran tan extraños que pensé que estaba ante un animal nuevo. Pero una vez que entró de lleno en el tenue resplandor que emanaba de la luz del porche, me di cuenta de que era un oso negro. Le habían arrancado la mandíbula inferior y una de las patas traseras, y por el rastro de sangre que dejaba a su paso, estaba claro que las heridas eran recientes. El mamífero se acercó a trompicones, deteniéndose a escasos centímetros del cristal. A cada paso que daba, podía distinguir otra laceración en su cuerpo. Contemplé horrorizada cómo la enorme criatura nos miraba directamente de una forma que solo podía describirse como suplicante. Lo vi a los ojos durante unos segundos y entonces la criatura se desplomó sobre un costado. Un charco de color rojo oscuro brotó de su cuerpo y pronto cesaron las tensas dilataciones y contracciones de su caja torácica. En ningún momento apartó la vista de nosotros mientras se desangraba y moría. Hubo un largo silencio antes de que Luke y yo nos atreviéramos a hablar. ¿Crees que es a lo que todos los animales tenían miedo? Eso esperaba, mas algo en mi interior me decía que no. Después de todo, incluso si era la criatura de la que habían estado huyendo, la pregunta seguía en pie. ¿Qué podría haber infligido ese nivel de traumatismo a un oso negro de ese tamaño? Cariño, creo que deberíamos alejarnos de las ventanas. Mientras nos dirigíamos hacia el centro de la casa, las luces parpadearon 1, 2 veces y luego se apagaron por completo. Nos sumergimos de repente en la oscuridad, lo que pareció poner a los animales aún más nerviosos que antes. Sus chillidos y quejidos aumentaron de volumen mientras sacaba 2 linternas del armario de la cocina. Le di una a mi marido y los dos nos fuimos al comedor, sentándonos en el suelo con la espalda apoyada en una de las paredes.
Luke estaba tranquilo en apariencia. No obstante, me di cuenta que la extrañeza de la situación le causaba angustia. Al menos, la presencia de Tony parecía tranquilizarlo. Por alguna razón, a ella no le afectaba lo que aquejaba a los demás. La estudié mientras se relajaba en el regazo de Luke, cerrando los ojos mientras él acariciaba distraídamente su pelaje. ¿Por qué no tiene miedo? Había entrado en casa justo antes de que se instalara la ventisca, mientras que el resto de los animales probablemente llevaban más tiempo fuera. ¿Habrían visto algo en la tormenta? De ser así, ¿sería lo mismo que acabó con el oso? ¡Ey! La voz temblorosa de Luke irrumpió en mis pensamientos. ¿Oyes eso? No oía nada. Entonces me di cuenta de que no lo hacía. Ni el ulular del viento, ni los animales. Nada. Era como si el mundo entero se hubiera callado de repente. Miré a mi alrededor. Todas las criaturas estaban tan quietas que parecía que tuvieran miedo de moverse. Apagué la linterna para llamar lo menos posible la atención. Luke hizo lo mismo. Por un momento nos quedamos acomodados en la oscuridad escuchando. Finalmente oí una voz. ¿Hola? Sonaba clara como el día. La voz de una persona nos llamaba desde fuera de nuestra casa. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Preguntó con un tono demasiado despreocupado para alguien que está soportando una tormenta de nieve. Necesito ayuda. A mi lado, Luke se movió como si estuviera a punto de levantarse. Extendí la mano y le agarré el brazo. Tomé a Tony y tiré de mi esposo hacia el suelo. No iba a dejarle investigar la voz. El silencio era tan extraño que podía oír el crujido de los pasos en la nieve cuando la persona que estaba afuera se movía. «Por favor», dijo la voz. Se había acercado más, como si estuviera rodeando la casa. «Por favor, necesito ayuda. ¿Puedo entrar un momento? Hace mucho frío aquí fuera». Agarré con fuerza el brazo de Luke. La falta total de emoción en el tono de la voz me produjo un escalofrío. Se acercó y me agarró de la mano mientras la fuente de la voz se acercaba cada vez más. «Vamos, ¿no tienes sitio para uno más?» Estaba justo delante de la ventana del comedor. Cerré los ojos como una cobarde, sin querer ver lo que estaba a punto de desaparecer. A mi lado se oyó una respiración agitada. Durante lo que me pareció una eternidad, ninguno de los dos se movió. En un momento se oyó una ligera risita al otro lado de la ventana. Hubo más pasos, solo que esta vez se alejaban de nosotros y parecían llevarse el silencio con ellos. El viento se recordó a sí mismo, volviendo con una aullante venganza en ausencia del visitante. La mano de Luke se había aflojado en la mía, aunque me aferré a ella durante largo rato, sentada con los ojos cerrados con fuerza. Debió de pasar una hora antes de que me atreviera a abrir los ojos y volver a respirar con normalidad. ¿Estás bien?, pregunté por fin. No hubo respuesta. Intenté preguntar de nuevo, un poco más alto, pero él siguió sin responder. ¿Luke? Cuando encendí la linterna, vi a mi marido mirando fijamente a la ventana, con el rostro retorcido en una expresión de horror que nunca antes había visto. Tenía la piel pálida y el cuerpo rígido como un cadáver. Por más que lo intenté, no conseguí que me respondiera de ninguna manera. Su mueca de terror no cambió ni una sola vez, ni siquiera cuando lo llevé al coche y conduje tan rápido como pude hasta el hospital. Los médicos dijeron que había sido un derrame cerebral. Yo no podía creer que algo así pudiera ocurrirle a mi marido de 29 años,
en buena forma física y no fumador. Pero nadie podía darme una explicación mejor. Durante los días siguientes esperé una recuperación que nunca llegó. Luego, los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Aunque Luke recuperó un control motor mínimo, parpadeaba y movía los dedos, estaba claro que nunca volvería a ser el mismo. Me convertí en su cuidadora a tiempo completo, pasando los días atendiendo todas sus necesidades y las noches rezando para que se recuperara milagrosamente. Esta tarde han pasado 5 años desde la tormenta. De algún modo, la vieja rigatoni sigue vivita y coleando. Sus visitas siempre parecen animar un poco a Luke. Mientras escribo esto, duerme sobre su pecho, cuidándolo a su manera. Me alegra tenerla cerca. Aunque intento no ser supersticiosa, su presencia siempre me devuelve a la noche de la ventisca. Pienso en Tucker, que se escapó después de que pasara la tormenta y nunca más se le volvió a ver. Pienso en la garduña, en los ratones y en el oso, y en la forma en que todos ellos actuaban como si huyeran de algo terrible. Entonces recuerdo la mirada de Luke y no puedo evitar preguntarme si todos vieron lo mismo. Tal vez Luke vio algo que no debía ver, algo que su cerebro se había destruido tratando de comprender. Miro a mi marido, el amor de mi vida, y no puedo evitar llorar porque me lo arrebataron aquella noche. Si hubiera abierto los ojos, si hubiera tenido el valor de mirar, ¿habría corrido la misma suerte? ¿Qué fue lo que viste?, le pregunto como he hecho 1000 veces antes, pero nunca obtengo respuesta. Y recuerden que